Bueno, gracias a Dios una vez más tenemos ese privilegio de predicar, de enseñar la palabra de Dios y de traerle un mensaje a usted que semana tras semana nos sigue y puede estar aquí conectados con nosotros, escuchando y viendo este mensaje de parte de Dios. Y pues qué bendición es una vez más pues poder tener ese privilegio de traer ese mensaje a cada uno de ustedes. Entonces, pues para empezar yo voy a orar. El título de este mensaje tiene Preparándolos para salir. Entonces vamos a orar, vamos a pedir dirección del Señor y que sea Él hablando a su vida, así como hablaba a la mía, pues que nos hable a cada uno de nosotros y que seamos edificados con su palabra. Entonces, Padre, yo te doy gracias, Señor, en este momento. Gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de una vez más traer un mensaje, Señor, de vida, un mensaje de esperanza a cada una de las personas, Señor, que están allí conectadas, Señor. Tú sabes las necesidades de cada persona, tú sabes el deseo, la necesidad que hay en sus corazones, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, que aún no han escuchado el mensaje, Señor, que puedan ser tocados por medio de este mensaje, de esta prédica, Señor, que seas tú hablándoles a sus vidas, a sus corazones, Señor, y les hagas entender realmente tú quién eres, Señor. Que tú eres un Dios amoroso, misericordioso, y que todo lo que nos has demostrado al venir a esta tierra a morir por nosotros es porque quieres que estemos un día allí en tu presencia contigo y viniendo a reinar contigo un día. Entonces yo te doy gracias, te pido dirección en este día, me quito de este lugar y dejo que la presencia de tu Santo Espíritu tome y gobierne nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. Bueno, ya pidiendo la dirección del Señor, pues quiero ir allí a un mensaje, a una palabra que está en Tesalonicenses, donde nos habla acercamente de la preparación que hemos de tener nosotros como hijos de Dios, porque los tiempos están cerca. Y sabemos que en el mundo muchos nos preparamos para muchas cosas. Hoy en día pues el materialismo, y eso lo dice la palabra de Dios, ha crecido mucho y la persona se interesan más por la parte material que por la parte espiritual. Pero realmente donde venimos un día a dar cuenta, donde un día vamos a llegar, es a estar delante de la presencia de Dios, dando cuenta de lo que hicimos en esta tierra. Entonces pues voy a leer allí una palabra que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Miremos lo que la palabra de Dios dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos de esta palabra del Señor, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con por trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, mire lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acerca de la venida del Señor. Pues hablando de la venida del Señor, una cosa es la venida del Señor para el pueblo judío, otra cosa es la venida del Señor para su iglesia. Son dos eventos muy diferentes, tienen la misma importancia, tanto para unos como para otros, pero podemos ver que el Señor lo prometió y le dio esta revelación. Era un misterio que, dice el apóstol Pablo, ni siquiera se había dado a conocer antes, era un misterio. Pero dice Pablo que a él se lo reveló por gracia, por misericordia del Señor, quiso revelárselo a él para que llevara estas buenas noticias pues al pueblo gentil, aquellos que eran el desecho, digamos, del mundo, y que, como él mismo lo dice allí en Corintios, que prácticamente personas que ni siquiera tenían en cuenta a Dios, ni siquiera nunca sabían ni conocían a Dios, era lo más vil y menospreciado de este mundo, pero Dios le dio este encargo a Pablo para que fuera y predicase a los gentiles. Entonces, aquí nos está diciendo de una venida que es el Señor. Pues yo tengo ahí, investigué en el diccionario, y la palabra arrebatamiento es lo mismo que decir paralambano. Paralambano quiere decir
tomar de uno mismo o zarpazo. Entonces, tomarse de uno mismo es porque el Señor va a tomar de los mismos suyos. El mismo cuerpo suyo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese mismo cuerpo es el que el Señor va a empezar a llevarlos, nos va a llevar un día, y ese se llama el zarpazo, o prácticamente aquí como tengo el arrebatamiento, que es en zarpazo es en griego, arrebatamiento es ya traducido. Entonces aquí podemos ver que va a haber un día en que la iglesia va a desaparecer de este mundo, de esta tierra. Y la palabra que tenía es preparándolos para salir, es porque hoy en día la iglesia tiene que prepararse, tiene que prácticamente estar cimentándose en la palabra y sabiendo y esperando, como dice la palabra, de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Y precisamente eso es lo que quiere hacer el Señor, librarnos de una ira que va a venir. Allí en 2 de Pedro 3, 14 al 18, vemos lo que nos dice 2 de Pedro 3, 14 al 18, nos dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia del Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y aquí en el 18 me salto: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué nos está aquí recalcando Pablo? Pues simplemente que tenemos que preparar. Dice que tenemos que estar en espera de estas cosas. Si Pablo en ese momento, en esos días, que tenían que suceder muchos eventos para que se cumpliera esto del arrebatamiento y esto del zarpazo, eso de ser arrebatados, había muchas cosas que tenían que cumplir antes de que sucediera realmente el rapto de la iglesia. Y Pablo decía que nosotros, ¿cierto? Él se contaba de que iba a ser raptado en ese tiempo, pero ya han pasado más de 2000 años después de que Pablo escribe todo esto. Entonces aquí vemos que el tiempo que vivimos nosotros hoy en día está más cerca todavía. Entonces, si nos preparamos para una carrera universitaria, si nos preparamos para tener de pronto muchos bienes materiales, para tener unos estudios o ser muy letrados, de mucho conocimiento, el mundo se prepara. Vemos que la ciencia avanza y que la ciencia poco a poco va trayendo más conocimiento. Dice que hay muchos libros que a diario se añaden a los que ya hay, el conocimiento que hay. ¿Por qué? Porque han sido muchas las investigaciones de la ciencia, mucho estudio, muchas cosas que se ven para entender este mundo, este universo, cómo trabaja. Pero si no entendemos realmente lo que va a suceder un día, que va a salir muchas personas de este mundo, entonces no nos estamos preparando como Dios quiere. Estamos enfocándonos en cosas que son perecederas, lo dice la palabra de Dios. Entonces, quise traer este mensaje de preparándonos para salir, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos que estar preparados. Dice que tenemos que llegar a una estatura de la medida de Cristo. Imagínense esa medida y ese estándar que nos pone el Señor, que tenemos que cada día estar creciendo en su obra, creciendo en el conocimiento de su palabra. Hay muchos cursos que se hacen teológicos y mucha profundidad de la palabra de Dios, pero eso a muy poco pueblo, a muy pocas personas les gusta entender y reconocer y escudriñar todo esto que el Señor nos ha dicho. Él dijo en su palabra que escudriñar las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y esto del zarpazo y esto del arrebatamiento, el Señor mismo dio unas pautas, dio como una manera de que lo interpretáramos. Le estaba hablando directamente a judíos, pero quería que nosotros como iglesia también lo interpretáramos, porque así como dice la palabra, toda la palabra es para nosotros, pero no está referentemente solamente a nosotros. Vamos, cuando el Señor abre el mar o le muestra
a Moisés de que tiene que salir de la tierra de Egipto, eso era solo para el pueblo de Israel, y esos milagros que vio Israel y todas las cosas y promesas que tiene Israel son solamente para Israel. Ya para la iglesia viene otra clase de revelación, otra clase de misterio, como lo decía Pablo. Quiero ir allí a Mateo 24, en el versículo 30, mire lo que nos dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está hablando y les está diciendo allí a todos esos apóstoles, a todos esos judíos que tenía allí, enseñándoles, porque Él siempre salía a predicar y a enseñar a las multitudes. Y en este caso les está diciendo así, en el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo y con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces aquí dice que ese día va a venir, que un día. Y él se empezó a contestar, empezó a hablarles de este tema debido a que recibió 3 preguntas de sus discípulos. Señor, ¿cuándo será el fin de esas cosas, del fin del siglo? ¿Y qué señal habla de tu venida? Y empezaron a indagarle al Señor. Y entonces él dice que prácticamente habrán señales que vendrán en el cielo. En el 34 dice así, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y les empieza a decir en el 37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, fíjese que acá da unas pautas de que la gente vivía normal, como cualquier persona, se casaban, se daban en casamiento, negociaban, tenían una vida normal. Dice hasta que vino el diluvio y no entendieron, se los llevó a todos. Me imagino a Noé cuando estaba construyendo allí el arca, pues muchos le preguntarían, bueno, ¿y usted para qué está haciendo esa arca? Y él les diría, bueno, esto es, el Señor me mandó porque va a venir un diluvio. En ese tiempo pues no se conocía la lluvia porque dice que había un vapor que emanaba de la tierra y había como un efecto invernadero que era lo que prácticamente alimentaba o les daba el oxígeno, el gas a las plantas y prácticamente de allí este mismo vapor se suplían las plantas como agua, como vapor. Entonces dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y esta generación, ya llevamos 2000 años que la iglesia está en este mundo después de que el Señor Jesús muere por su iglesia y allí nace la iglesia. Prácticamente venimos predicando, se viene enseñando la palabra de Dios, aunque se ha tratado de destruir la palabra, aún así no han podido, porque la palabra es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ella misma lo dice. Entonces, si se ha predicado durante 2000 años y hay muchos que todavía no creen, el ateísmo ha tomado una gran fuerza, muchas religiones han salido, denominaciones y desmienten cosas de la palabra de Dios. Entonces yo digo, bueno, se está cumpliendo la palabra porque eso mismo lo dice ella, que vendrán hombres que apostatarán de la fe, que traerán engaño a través de espíritus engañadores. Y eso es lo que estamos viendo y se está cumpliendo. Dice el Señor que habrán guerras, rumores de guerras y todas esas cosas que prácticamente se han ido cumpliendo poco a poco. Pero si Pablo lo veía en el tiempo de él, ¿cuánto más ahora en este tiempo que estamos aún más cerca y que hay muchas profecías que se han cumplido también ya la tenemos ahí, la podemos ver en cualquier momento en la palabra. Y en el 40 mire lo que nos dice, estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, si nosotros nos comparamos, esto era en el día del diluvio, uno fue tomado y otro fue sacado, ¿cierto? ¿Qué va a suceder ahorita en el momento en que el Señor Jesucristo venga a recoger su iglesia? Pues precisamente también va a haber uno tomado y uno dejado. La iglesia va a ser tomada y el que va a ser dejado, ese es el que va a experimentar el juicio de Dios.
allí en Tesalonicenses nos dice de que el Señor es el que nos libra de la ira venidera, Tesalonicenses 1:10. Entonces vemos aquí que el rapto es inminente y que el Señor ya lo había hablado. Y la Biblia nos da testimonio y prueba de ello. Quiero ir allí a un versículo que está en Hechos 8, que si nosotros lo tomamos en cuenta y lo vemos y lo analizamos, realmente sí, nos habla de rapto. Y uno de esos que fue raptado fue un discípulo del Señor. Lo podemos ver allí en Hechos 8, capítulo 8, versículo 36. Dice acá: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien pues. Y respondió y dijo: creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y en el 40 dice: pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea, aquí hubo un pequeño rapto. Felipe fue raptado, fue llevado a esa ciudad que estaba allí, Jerusalén, porque venían de Jerusalén, y dice que se encontró, después de que fue raptado, lo arrebató, ¿cierto?, el Espíritu, y se encontró en Azoto. Azoto era otra ciudad. O sea, él se encontró en Azoto, fue raptado y fue guiado a otra ciudad. Entonces aquí vemos que en la palabra de Dios nos muestra que puede haber rapto, ¿cierto? Puede haber un arrebatamiento. Y esto mismo sucedió con Felipe. Otra prueba de arrebatamiento está en 1 Corintios, 2 Corintios 12, segunda. Vamos a ver, el apóstol Pablo nos cuenta allí en el versículo 1 y 2, dice así, 2 Corintios 12, 1 y 2, dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, aquí también nos está hablando Pablo de que él fue arrebatado. Dice que en ese momento pues no entendió si fue con su cuerpo o fue en espíritu, no sabe cómo fue que pasó, pero dice que Dios sí lo sabe. Pero en ese momento en que, yo creo que fue en ese momento en que casi matan al apóstol Pablo, lo apedrean y casi queda muerto. Yo creo que en ese momento él viajó allí al trono de Dios, al paraíso. Dice que vio cosas inefables que no les daba al hombre, ¿cierto? Conocer cosas que ojo no vio ni oído yo. Entonces vemos dos pruebas de arrebatamiento. Si nos ponemos a ir al Antiguo Testamento, allí Enoc, Elías, ¿cierto?, hombres que también fueron arrebatados, fueron llevados por el Señor. Entonces quiere decir que esto no es una mentira, que esto es una verdad y que ya ha sucedido y tenemos prueba en la palabra de ello. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Prepararnos para ese momento inminente en que venga el Señor. Y debe, como decía Pedro, debe prácticamente cuando Él venga, debe hallarnos guardándonos en santidad, enfocados en su obra, enfocados en lo que Él tiene para este mundo, que es la redención de nuestras almas, predicándole a aquellos que no conocen, llevando ese mensaje y esperando de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. En 2 Corintios 5, 6, aquí más atrásito, 2 Corintios 5, 6 al 8, miren lo que nos dice la palabra. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario, mire este versículo 10 lo que nos dice, que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Aquí es donde nos dice que también va a haber un juicio para nosotros como hijos de Dios, para iglesia, como iglesia. También vamos a estar ante un tribunal, pero no es para saber si vamos a perder o a ganar nuestra salvación. Ese simplemente es un juicio para calificarnos como las obras que hicimos después de que ya conocimos del Señor, después de que ya teníamos una redención, una salvación, después de que ya teníamos esa seguridad de salvación. El Señor nos va a llevar a un juicio, a un tribunal, en el cual vamos a compadecer a Él después de conocerle qué obra fue la que seguimos o continuamos haciendo. Si realmente obedecimos a su palabra después de conocerle o no la obedecimos. Entonces vamos a ganar o a perder galardones. Allí es donde viene como la premiación del cristiano. Y así como Pablo decía que el que corre, ¿cierto? En un evento, como atleta, decía que uno corre para ganarse un premio. Entonces, que corramos, que ese sea nuestro enfoque, nuestra necesidad, nuestro deseo de ganarnos esos premios, esos galardones que el Señor tiene allí en el cielo para cada uno de nosotros. Entonces, corramos con paciencia y corramos pues queriendo satisfacer al Señor, que corramos haciendo las cosas que a Él le agradan, porque un día vamos a tener un premio, una corona. Eso lo dice. Entonces, que lo hagamos por esto, no lo hagamos por vanagloria ni porque le demostremos al de al lado de que somos mejores que ellos. No nos comparemos con los que tenemos acá en la tierra como hermanos, comparémonos allá a la estatura y la medida de Cristo. Con Él es que nos tenemos que comparar, porque esa es la única manera que se va a revelar cómo estamos nosotros realmente espiritualmente. Entonces, fijémonos que los santos o nosotros los vivientes, que ya estamos apartados para el Señor, santificar es apartar para el Señor, necesitamos estar verdaderamente cubiertos con esa presencia, con ese amor del Señor. Entonces, para que el Señor vea el fruto de lo que Él ganó allá en la cruz del Calvario con su sangre. Y precisamente tengo ese versículo allí en Isaías, capítulo 53, en el versículo 11, dice así. Bueno, lo voy a leer desde el 10 para que leamos el contexto. Dice acá: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje y por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, acá nos está diciendo este versículo es de que Él verá el fruto de la aflicción, el fruto de lo que tuvo que pagar. Él pagó un precio por su vida y por la mía. Él fue a la cruz del Calvario, Él pasó allí por la cruz, recibiendo prácticamente castigo de nosotros como hombres. Le castigamos, le vituperamos, le infamamos, blasfemamos de muchas veces de Él. Y dice que Él verá el fruto de todo eso que padeció, de todo eso que cargó en su cuerpo, que fue el pecado de cada uno de nosotros, del mundo entero. Y dice que Él verá el fruto. ¿De cuál fue el fruto? De que Él murió, resucitó, venció la muerte y nos abrió un camino al cielo, nos abrió un camino a la vida eterna. Entonces, este es el fruto de su aflicción, y el fruto de su aflicción somos cada uno de nosotros, de los que hoy en día creemos, que como lo dice la misma palabra, que creemos sin fe, así como le dijo el Señor a Tomás: porque me viste, creíste, Tomás, bienaventurados todos aquellos que sin ver creen en mí, o que le creemos. Entonces, y eso somos cada uno de nosotros, y esa es la iglesia que hoy en día está en esta tierra y está esperando su venida. Entonces, porque creemos en Él y sabemos que vamos a vivir con Él, y sabemos de que Él nos habló una verdad, no nos habló una mentira. Y así como los apóstoles murieron por una verdad, nosotros también tenemos que morir por esa verdad y creerle a Él. Y dice que verá ese fruto de la aflicción, y ese fruto somos cada uno de nosotros. Es usted, si le recibió ya al Señor; soy yo, que ya le recibí al Señor. Y ese es el fruto de podernos llevar allí, adelante de su presencia. Y eso lo prometió el Señor, se lo digo a los discípulos, que era necesario que Él se fuera, porque si Él no se fuera,
el Espíritu Santo no vendría a nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Y esa es la manera como Dios quiere que cada uno de nosotros realmente vivamos para Él, que esperemos de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Ese es el propósito. Entonces, vemos que toda esta palabra que tengo y la oración del Señor lo dijo en Mateo, voy a ir allí a Juan 17, como el Señor lo dijo en esa oración en la cual intercede por todos sus discípulos. Y llega y dice allí, en Juan 17, 24, mire lo que nos dice el Señor orándole al Padre y le dice de esta manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y entonces aquí es donde el Señor intercede y habla y le ora al Padre y le dice: estos que me diste, estos son, tuyos son, y ahora te los entrego, ahora te los dejo en tus manos. Ahora ya pagué por ellos el precio, pagué por sus pecados, ahora pueden estar en tu presencia. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor al Padre. Le estaba diciendo que esos que le ha dado, ¿cierto?, que Él le había conocido y que ellos no le habían conocido, pero que ahora le habían conocido porque Él les había dado a conocer el nombre del Padre y de dónde había venido, y que el Padre lo había enviado precisamente a hacer esa obra grande y maravillosa que fue la de pagar el precio por cada uno de nosotros. Y Él cumplió, y allí cuando murió en la cruz dijo: consumado es, o sea, ya está pago, o sea, ya está hecho, ya tienen abierta la puerta, y tenemos la puerta, una puerta abierta, que esa es cuando la cortina o el templo se rompió, esa cortina se dividió en dos y nos dio la entrada al lugar santísimo, que es allí, el tercer cielo, a donde viajó Pablo, a donde viajó. Muchos han ido allí en espíritu. Entonces, podemos ver que a través de esta palabra nos dice que tenemos que estar preparados. No sé, usted que está escuchando este mensaje, no sé usted cómo se encuentre con Dios. Mi deseo es de que esta palabra, de que cada uno de estos versículos que hemos leído, usted vuelva a los estudie y los repase, que sea la voz de Dios hablando a su vida, que no sean mis palabras, sino que sean las de Dios hablando a su vida. Entonces, simplemente reconozca que usted es pecador, reconozca que le ha fallado, reconozca que aún siendo hijo de Dios, no está viviendo a la manera que Dios quiere. Y de pronto se ha dejado influenciar del mundo, o sea, ha dejado motivar de todo lo que este mundo ofrece. El mismo Satanás ofreció muchas cosas al Señor Jesucristo mientras que estuvo en esta tierra, pero Él se negó a todas ellas porque quiso morir por el Padre, quiso morir por nosotros, quiso morir para darnos vida eterna. Entonces, eso lo hizo el Señor. Entonces, ¿por qué no morir ahora por Él? ¿Por qué no morir a este mundo y a los deseos de nuestra carne, los deseos materiales? No estoy diciendo que sea malo, pero sí realmente que sea la primera necesidad, lo primero, que sea Dios. Después, lo añadido, como él mismo lo decía, vendrá por añadidura después. Entonces, simplemente lo quiero a usted hacer que tome conciencia cómo está viviendo para Dios, cómo está su vida espiritual, cómo está su relación con el Señor Jesucristo. Fíjese que Él dio todo por usted. Ahora usted tiene que también abrirle su corazón y acceder a este llamado que el Señor le hace. Hoy le está haciendo un llamado. No sé usted en qué situación se encuentre, enfermo, se encuentre en una cárcel, se encuentre tal vez metido en algún vicio y en el cual usted quiere salir pero no puede. Pero Dios le puede dar el poder para salir de todas estas cosas, para poder darle gloria. Y Él puede hacer un milagro en usted. Y el primer milagro es que usted se convierta a Cristo. El primer milagro es que usted le abra su corazón y que vea el poder de Dios en usted. Ese es el primer milagro. Él quiere morar en su vida. Nosotros cuando conocemos al Señor y ahora que tenemos al Espíritu Santo, Él es el que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Ya el templo no son esos ladrillos donde nos congregamos. El templo somos cada uno de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y Él quiere, y Él vino a limpiar ese templo, y Él quiere limpiar ese templo. Y Él quiere que usted le dé esa oportunidad. Y ya lo hizo cuando fue a la cruz del Calvario.
vino por medio de su sangre a limpiarnos. Dice en la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados, no puede haber remisión. Pero si usted le da oportunidad, si usted se arrepiente de su pecado, si usted está a cuentas con Dios, le aseguro que si usted muere hoy, podrá ir allí a su presencia y estar en vida eterna, una vida que no es comparable con esta vida. Un hombre puede durar 70, 100 años máximo, hasta 120 años puede durar un hombre, pero de allí no va a ser comparado con una eternidad con el Señor. Entonces, como dice el salmista, es mejor un día de tus atrios que el 1000 fuera de ellos. Entonces, hay un castigo eterno para los que no creen o no obedecen o simplemente se niegan a creer. Entonces, pues yo le invito a usted que está escuchando, que está viendo este video, que necesitamos, como decía el título de este mensaje, prepararnos. Necesitamos prepararnos para esa venida del Señor. Y usted es necesario que se prepare. Y una de esas maneras de prepararse simplemente es empezando diciéndole al Señor que se arrepiente de su pecado, que realmente no ha caminado de acuerdo a su voluntad, que ha hecho lo que usted ha querido, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que hacer lo que Él vino a hacer por nosotros. Entonces simplemente lo voy a guiar en una oración para que usted le permita a Dios entrar en su vida, en su corazón. Entonces cierre sus ojos, levante sus manos si quiere arrodillarse o ahí sentado donde esté acostado, simplemente hágalo de corazón y hágalo sintiendo esa presencia de Dios en su vida. Entonces dígale así: amado Padre, yo te doy gracias por esa oportunidad y momento que me das hoy de escuchar tu palabra. Tal vez no había escuchado nunca un mensaje, una predicación, tal vez no había escuchado tu voz de llamado, pero hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he buscado de ti, que tal vez me habían hablado de ti y me había visto o te había rechazado. Entonces hoy me arrepiento, sé que tú has ido a la cruz del Calvario a pagar por mi pecado. Hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el poder de tu Santo Espíritu. Pongo mis pecados en la cruz del Calvario y dejo que tu presencia misma inunde mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo una oración parecida o le dio la oportunidad a Dios de que entre a su vida, a su corazón, Él va a empezar a hacer una obra en usted y va a empezar a mostrarle. Lea su palabra, instrúyase, léala y pídale al Espíritu Santo revelación de ella. Entonces, léala, instrúyase y va a ver cómo el Señor empieza a cambiar su vida y todo empieza a caminar de acuerdo a la eternidad que Dios tiene preparado para nosotros. Y prepárese para esperar al Señor, quien va a venir de los cielos a recoger su iglesia muy pronto. Entonces, ya para terminar, voy a orar por aquellos que se encuentran en necesidad, en dificultades, y para aquella persona que quiso hacer esa decisión de fe. Entonces, Padre, yo te doy gracias por este momento tan hermoso, Señor, que me das de permitirme llevar este mensaje a aquellos que se encuentran allí al otro lado de este canal. Ayúdalos, Señor. Gracias te doy por los que recibieron hoy ese mensaje y que abrieron su corazón a ti. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor, de tu paz, de tu alegría y de tu gozo, Señor. Y si se encuentran enfermos, trae sanidad de acuerdo a tu voluntad. Si se encuentran en cárceles, de acuerdo a tu voluntad, haz que salgan de allí. Si están tal vez injustamente padeciendo un castigo que no se merecían, Padre, solo tú puedes traer justicia a sus vidas. Todo lo hacemos y lo oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.